Programa Transferencia Tecnológica para la Adaptación al Cambio Climático en Áreas Agrícolas Vulnerables de las regiones de Atacama y Coquimbo. El Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA Intihuasi cuenta con una parcela experimental en Pan de Azúcar, Coquimbo. Esta se ha transformado en un importante centro de transferencia en riego y agricultura, convirtiéndose en un punto de referencia para agricultores y profesionales de otras regiones del país. El sistema de riego utilizado en esta parcela utiliza tecnología de punta, lo cual permite programar turnos de riego a través de equipos móviles sin tener la necesidad de estar presentes en el campo al momento de comenzar el riego. La jornada comenzó con una presentación teórica a cargo del profesional Rodrigo Márquez, investigador en recursos hídricos y extensionista en riego de INIA Intihuasi. En ella se revisaron los conceptos que expondremos a continuación. Para optimizar el uso de agua de riego en la producción de cultivos, es necesario conocer de forma precisa y cuantitativa el requerimiento hídrico del cultivo a regar. Para ello, se requiere conocer la evapotranspiración del cultivo, obtenida a partir de la evapotranspiración de referencia, que a su vez está determinada por las condiciones climáticas del lugar y el coeficiente de cultivo, que depende de las características propias de la especie cultivada. Para obtener mediciones de las variables climáticas, INIA dispone de una red de estaciones meteorológicas ubicadas a lo largo y ancho del país, generando información durante las 24 horas del día y los 365 días del año. Temperatura del aire, radiación solar, viento y humedad ambiental son los principales factores que inciden sobre la evapotranspiración de un determinado lugar. Las plantas transpiran a través de sus hojas, en cuya superficie se encuentran unas estructuras de tamaño microscópico llamadas estomas, pequeñas aberturas formadas por dos células oclusivas que permiten el intercambio de gases con la atmósfera, proceso que es necesario para la fotosíntesis. A través de los estomas, la planta libera agua en estado gaseoso hacia la atmósfera, permitiéndole regular la temperatura de su organismo. Es importante señalar que frente a un déficit hídrico en su sistema, las plantas tienen la capacidad de cerrar los estomas, evitando la pérdida de agua por transpiración, pero esto conlleva que también se detenga la fotosíntesis y con ello el crecimiento. De esta manera, una planta con los estomas cerrados no está haciendo crecer sus frutos, hojas, raíces o cualquier órgano que como agricultores deseamos cosechar, por lo cual es imperioso que brindemos al cultivo toda el agua que requiera en su proceso de transpiración. El coeficiente de cultivo es determinado por la interacción de factores como altura del cultivo, radiación solar que éste refleja, cantidad de follaje que presenta el cultivo y cuánta superficie del suelo cubre, fisiología de la especie, como por ejemplo la cantidad de estomas presentes, entre otros. Una vez obtenida la evapotranspiración de cultivo, se puede determinar el volumen total de agua a utilizar durante el año o temporada productiva, determinar en qué momentos de esta se necesitará más agua de riego y realizar calendarios de riego definidos por la etapa fenológica en la que se encuentra el cultivo. El suelo es el reservorio de agua a partir del cual el cultivo satisface sus necesidades, por lo cual debemos conocer detalladamente su capacidad de retener agua, y cómo ésta se comporta al interior del suelo. Cada suelo tiene sus propiedades físicas y químicas distintas, dada por su composición, origen y proceso de formación. Por ello, es necesario disponer de parámetros que nos permitan medir su capacidad de acumular agua. Luego de un riego o precipitación de lluvia, la totalidad del espacio poroso del suelo se llena de agua. A esto se denomina saturación del suelo. Una vez que el riego o precipitación finaliza, el agua comienza a bajar por la acción de la gravedad hacia mayores profundidades, pero parte importante del agua queda retenida entre los poros de menor tamaño del suelo, pudiendo mantenerse en ellos de manera indefinida. A este estado se le conoce como capacidad de campo. Las raíces de las plantas pueden absorber gran parte del agua que ha quedado retenida en el suelo, hasta llegar a un punto en que el agua es tan escasa que está firmemente retenida por las partículas del suelo y la planta ya no es capaz de absorberla. A esto se le conoce como punto de marchitez permanente, y tal como lo indica su nombre, las plantas no pueden subsistir en este estado.
A la cantidad de agua existente entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente se le conoce como humedad aprovechable y se considera que cerca del 50% de dicha humedad es agua fácilmente disponible para las plantas. Respecto al movimiento de agua al interior del suelo, ésta se mueve hacia abajo por gravedad y hacia los lados y hacia arriba por capilaridad. Luego de un riego se genera un volumen mojado conocido como bulbo de mojamiento, el cual determina el porcentaje de superficie mojada de suelo con el riego. Dicho bulbo depende principalmente de la clase textural del suelo. Un buen diseño de riego considera un cierto traslape de los bulbos de mojamiento. El agua de riego contiene diversos componentes dependiendo de su ubicación geográfica y en menor o mayor cantidad trae disueltas sales minerales. Dichas sales, en altas concentraciones, tienen un efecto negativo sobre el rendimiento de los cultivos, dependiendo del grado de sensibilidad que tenga la especie cultivada a la presencia de sales. Para medir la cantidad de sales disueltas en el agua, se cuantifica su capacidad de conducir la electricidad, cuya unidad de medida es el decisiemens por metro. La presencia de carbonatos de calcio en el agua de riego suele generar problemas en los sistemas de riego presurizados por la obturación de los goteros, por lo cual es importante realizar mantención al sistema mediante la aplicación de ácidos suaves en la cantidad y frecuencia determinada por un asesor experto en riego. La presencia de sales acumuladas en el perfil de suelo se maneja mediante su arrastre por agua, modificando los tiempos de riego para realizar los llamados lavados de sales según la necesidad de cada caso en particular. Habiendo revisado estos contenidos de base, ahora vamos al recorrido por la parcela. Para regar de manera localizada y uniforme, es recomendable regar con cintas de goteo. En determinados casos en que la utilización de cintas se vuelve engorrosa por diversos factores, la alternativa más recomendable es regar mediante aspersores. El uso de cintas de riego subterráneo permite ahorrar entre 5 a 10% de agua por evaporación, pero su uso presenta complicaciones, como su menor uniformidad de riego, la imposibilidad de hacer un descole, compleja reparación de la cinta en caso de rotura, entre otros. Es una tecnología que aún debe ser evaluada en ensayos de campo. El riego mediante cintas permite regar óptimamente diversos cultivos como maíz, remolacha, zanahoria, tomate, entre otros. Entre sus ventajas está el hecho de que el bulbo de mojamiento solo moja la zona de crecimiento de raíces, evitando mojar los espacios de la entrehilera que no son productivos. Es importante que los goteros queden ubicados en la cara superior de la cinta. El gasto energético que implica un riego por goteo en hortalizas es de aproximadamente 140.000 pesos al año y el 80% del gasto se concentra entre noviembre y febrero. Una forma de disminuir los costos energéticos de operación es incorporar paneles fotovoltaicos que alimentan la bomba de riego, permitiendo el riego entre las 11 y las 16 horas aproximadamente. Si se requieren más horas de riego, se puede considerar un sistema de paneles conectado a la red eléctrica, lo que es conocido como sistema on-grid. De esta manera podemos complementar con energía eléctrica del sistema la energía que nos ayuda a producir el sistema de paneles fotovoltaicos. La presión de operación de las cintas de riego está determinada por el fabricante y suele ser de 1 bar, lo que equivale a 10 metros de columna de agua. Suele suceder que los agricultores rieguen con presiones menores a las indicadas por el fabricante, con lo que el caudal es menor y por ello deben regar por más tiempo. En la actualidad existe una gran diversidad de sistemas de automatización de sistemas de riego, siendo los más básicos los programadores de riego que se dejan programados de forma manual y cuyo valor oscila entre 40.000 y 120.000 pesos. Otra forma de ahorrar entre 5 y 10% de agua de riego es la utilización de mulch o acolchado plástico, el cual disminuye la evaporación de agua del suelo y ayuda a aumentar la temperatura del suelo. Su costo varía entre 700.000 y 1.200.000 pesos por hectárea, lo cual se justifica en cultivos de alta rentabilidad como el tomate. Entre sus diversas actividades, INEA participa en un convenio para la mejora genética en cerezos, a fin de obtener variedades productivas adaptadas a las condiciones del lugar y así lograr cosechas tempranas que obtengan altos precios. Esto ha sido todo por hoy, estimados agricultores y agricultoras. Nos vemos en el próximo día de campo.